estamos de regreso en Nexos con nuestra programación del mes de 20 aniversario. Y como parte de la conmemoración de tener 20 años al aire compartiendo contenidos accesibles e inclusivos y con enfoque de derechos humanos, estaremos conversando precisamente de la importancia del acceso al derecho a la información y comunicación. Para tener esta conversación, qué mejor que contar con la perspectiva del Comité de Información de las Organizaciones de Personas con Discapacidad COINDIS, y por eso nos acompaña su coordinador Luis Flores, quien además es activista, bailarín, coreógrafo y amigo del programa. Bienvenido, Luis, y gracias por acompañarnos. No, para mí es todo el gusto poder estar acá. Y bueno, como representante del Comité de Información de Organizaciones de Personas con Discapacidad COINDIS, es todo un gran honor el poder estar para difundir y promover toda la información que tenga que ser respectiva con el tema de discapacidad, y que es algo importantísimo. Tenemos que darnos cuenta de que la discapacidad es algo que se tiene que naturalizar y que por bien tenemos que hacer que la sociedad cada vez esté aperturada para brindar mayores opciones para que las personas con alguna situación de discapacidad podamos tener una equidad de oportunidades. Luis, y en los medios de comunicación no es usual, ¿verdad?, que se piense en esa perspectiva, no solo de los enfoques para hablar de las personas con discapacidad y para que las personas con discapacidad se comuniquen, ¿verdad?, sean fuentes de información, ni tampoco es muy usual que los contenidos que se difunden sean accesibles, ¿verdad? La realidad es que, contrario a lo que dice la Ley 7600, por ejemplo, o la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, lo que prima en la mayoría de medios de comunicación es contenidos que no son accesibles, ¿verdad? ¿Cuál podría ser un escenario como para un ejemplo de la vida cotidiana para que la gente se dé cuenta de la relevancia que tiene que, por ejemplo, un programa de televisión sea accesible para las personas con discapacidad? ¿Qué podría significar en la vida cotidiana de una persona acceder o no a información? Creo que nosotros tenemos que partir de que la comunicación y la información tiene que verse desde el diseño universal, tiene que verse también desde la parte de la accesibilidad universal, que sean para todos y para todas. ¿Qué es lo que sucede? Que justamente lo vimos en estos años que fueron de pandemia, que fueron años muy duros, en donde mucha de lo que era la información que se estaban presentando no venían en los formatos accesibles. Formatos como cuáles, como videos en donde se viene a dar la interpretación de la lengua de señas, o por ejemplo documentación en donde veíamos que simplemente estaba en una ilustración, y cosa que para la población con discapacidad visual los lectores no podían darle información, no podían leerlo. Así es que creo que sí es algo que tenemos que hacer como esa reflexión y poder darnos cuenta de que la población con alguna situación de discapacidad también tenemos ese derecho, como vos lo estabas mencionando en el artículo número 9 de la Convención. En la parte de accesibilidad tenemos que ver que accesibilidad no es simplemente una cuestión de infraestructura, sino que también tiene que ver de cómo puede llegarle a la persona y en una forma en donde todos y todas tengamos esa equidad, nuevamente haciendo énfasis de el derecho a la información. Y también la relevancia de que las personas con discapacidad estén en los medios, ¿verdad? No solo que se esté hablando de ellas, sino que estén las personas con discapacidad hablando de los temas que le interesa, dando su perspectiva de los temas, ¿verdad?, de toda la sociedad. Y ojalá no solo hablando sobre la discapacidad, sino sobre cualquier otro tema, ¿verdad? Y yo creo que eso también ha sido un aporte muy importante de Nexos en estos 20 años, que las personas con discapacidad todas las semanas se puedan ver reflejadas, ¿verdad? Y que haya esa representatividad, ver personas que se parecen a mí o con realidades similares a mí en los medios de comunicación masiva. Eso ha sido uno de las grandes barreras que hemos tenido, en donde se ve siempre la discapacidad como una cuestión caritativa, que es como una cuestión de simplemente dar lástima, porque es lo que se refleja es un dispositivo. Lo que se refleja en el caso mío, yo como bailarín, no ven a la persona como bailarín, sino que lo que ven es a la persona usando una silla de ruedas y danzando. Siempre se trata de dar como ese tipo de enfoque. Entonces de eso es de lo que nosotros también como el Comité de Información hemos querido promover desde la parte del modelo social, en el cual el programa Nexos lo ha hecho perfectamente durante todos lo que son estos años. Esperamos que en los años próximos, porque ha sido uno de los medios muy importantes para poder posicionar el modelo social de la población con alguna situación de discapacidad en el país. Y también
como un medio de denuncia, ¿verdad? Que eso también es importante porque de no haber este espacio que semanalmente está enfocado, ¿verdad?, en los derechos de las personas con discapacidad y personas adultas mayores, de repente no hay ese espacio para discutir sobre esas barreras que siguen existiendo y que generan esta exclusión de las personas a razón de su condición, ¿verdad?, o de su edad, en el caso de las personas mayores. También tener espacios de comunicación y de expresión de necesidades es una forma de hacer activismo y es muy importante, ¿verdad? Entonces, desde los movimientos y las luchas de las personas con discapacidad, porque es clave tener espacios de comunicación en donde, ¿verdad?, se pueda multiplicar ese mensaje. Es algo que se tiene que barajar de una forma prioritaria, y es de que ahora estamos viviendo en un mundo en donde casi que todo es virtual, casi todo lo que vemos a nuestro alrededor viene a través de lo que son de redes sociales, vienen a través de lo que son los medios de información. Ya vamos dejando lo que es la parte analógica para pasar lo que es en la parte digital, y creo que ahí es donde también se tiene que tomar en consideración todas aquellas personas con alguna situación de discapacidad o adultos mayores en los cuales podamos tener esas facilidades para poder acceder a los diferentes medios. Y creo que ahí, como lo vieron también lo estabas mencionando, la parte del control, no solamente el control político, sino que también poder empoderar a una sociedad en la cual conozca cada vez más, y un medio como lo ha sido Nexus, en donde ha mostrado y ha dicho lo que en verdad significa una discapacidad, es algo del cual pues merecen todos los aplausos que podríamos brindarles. Muchas gracias. Bueno, y estamos muy contentas y contentos de haber podido llevar todos estos procesos y evolucionar de la mano del movimiento de las personas con discapacidad, ¿verdad? Porque también durante estas 2 décadas del programa hemos ido aprendiendo nuevas, ¿verdad? Pues como usted bien lo mencionaba, el tema de las redes sociales, pero también los paradigmas de la discapacidad, de entender la nueva legislación, las nuevas necesidades que el mismo movimiento también ha tenido que ir conociendo, ¿verdad?, como herramientas para la exigibilidad de derechos, y estamos pues muy contentas de celebrar 2 décadas de esto y de seguir trabajando de manera conjunta con COINDIS y con todas las otras organizaciones, Luis, para seguir celebrando más años de este proyecto. Claro, e instar también para que se puedan replicar las diversas iniciativas que se tienen a favor de lo que es el movimiento de la autonomía, de la independencia de la población con alguna situación de discapacidad. El científico Stephen Hawking, él siempre decía que la sociedad se tiene que ver comprometida a abrir más espacios, a dar más accesos, a dar herramientas para que la población con discapacidad se puedan desarrollar como personas, porque eso es lo que somos, ante todo somos personas. Y un espacio como lo ha sido Nexus, en el cual nos ha brindado un gran aporte para poder promover todo lo que son las iniciativas que se están dando en este tipo de temas y ver que la accesibilidad universal sí es posible y poderlo brindar en diversos tipos de formatos. Así es que yo contentísimo, espero que esta no sea dentro de lo que son las pocas veces que tal vez que tenemos como la oportunidad de poder darle ese seguimiento y festejar lo que han sido los 20 años, sino que esto sea más de todos los días, de poder agradecerle a Nexus por todo lo que ha brindado durante estos 20 años a favor de la población con alguna situación de discapacidad. Muchas gracias, Luis, y por acompañarnos y por ser parte, ¿verdad?, de la comunidad de Nexus, y gracias por venir. Muchas gracias.